Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a empezar la unidad 2, la unidad de programación orientada a objetos, la unidad más importante de la materia, aunque sí, la unidad 4 es la más importante para la carrera, ¿no? Pero esta unidad es la más importante de la materia. Bien, entonces vamos a ver lo que sí es programación orientada a objetos y vamos a ver dos puntos: recursividad y la base de la programación orientada a objetos. En recursividad, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero el concepto de recursividad, luego el principio de inducción completa, luego algoritmos recursivos utilizando el primer principio de inducción, algoritmos con números, con cadenas, algoritmos con vectores o listas, y después vamos a ver algoritmos recursivos usando el segundo principio de inducción. Bien, entonces, ¿qué es recursividad? Es el proceso de definir algo en términos de sí mismo, y es algo así similar con una definición circular. El componente clave de un método recursivo es la declaración que se ejecuta una llamada a sí mismo. Vale decir que es un programa. Normalmente un método recursivo viene a ser un subprograma, procedimiento o función que se llama a sí mismo. Recurrencia, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. La recursión tiene esa característica discernible en términos de autorreferencialidad, autopoiesis, fractalidad o, en otras palabras, construcción a partir de uno mismo. Aquí tenemos un ejemplo de recursión textual. PHP es un lenguaje de programación que sirve para desarrollar páginas web, por ejemplo. ¿Y qué significa PHP? PHP significa preprocesador de hipertexto PHP. ¿Y qué significa PHP? Preprocesador de texto PHP, y así sucesivamente. Y tenemos otro que se llama GNU, que es una sociedad internacional de software libre que crean sistemas operativos así como los Linux, editores como el Gedit o como LibreOffice, etc. Inclusive para las licencias hay una licencia GNU pública, que significa que es libre. ¿Y qué significa GNU? Significa GNU no es Unix. ¿Y qué significa GNU? GNU no es Unix. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos una, una imagen de una mujer que tiene en la mano una taza de chocolate y la taza de cacao. ¿Y qué tiene en este cacao? Una mujer que tiene una taza y el cacao. Y ahí adentro tiene una mujer que tiene la taza y el cacao. Aquí tenemos un triángulo que está formado por tres partes. Y cada parte 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 está formado por tres partes. Eso es la recursión. A veces se ve en televisión, ¿no? Que uno se repite una imagen infinita, infinitamente. Entonces, bueno, en programación se utiliza, en vez de utilizar los ciclos while y los ciclos for, se utiliza recursión. ¿Y por qué dirán ustedes? Si ya sabemos programar con los while y los for, ¿por qué vamos a utilizar recursiones que es más complicado pensar? Obviamente es más complicado pensar, ¿no? Para llamarse a sí mismo. Entonces, se utiliza porque es más, un código un poco más rápido, que ustedes como seres humanos no lo van a sentir la diferencia, pero en la computadora sí se siente. Ya, entonces, en programación, un método usual de simplificación de un problema complejo es división de este en subproblemas del mismo tipo. Esta técnica de programación se conoce como divide y vencerás.
y es el núcleo en el diseño de numerosos algoritmos de gran importancia, así como también es la parte fundamental de la programación dinámica. Recursión es, en ciencia de la computación, una forma de atajar y solventar problemas. De hecho, recursión es una de las ideas centrales de las ciencias de la computación. Resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema. La mayoría de los lenguajes de programación dan soporte a la recursión permitiendo una función llamarse a sí misma desde el texto del programa. Los lenguajes imperativos definen estructuras de ciclos, loops, como while o for, que son usadas para realizar tareas repetitivas. Algunos lenguajes de programación funcionales no definen estructuras de loops, sino que posibilitan la recursión llamando código de forma repetitiva. La teoría de la computabilidad ha demostrado que estos dos tipos de lenguajes son matemáticamente equivalentes, es decir, que pueden resolver los mismos tipos de problemas, aunque los lenguajes funcionales carezcan de estructuras típicas de estructuras como while o como for. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente. Generalmente, si la primera llamada al subprograma se plantea sobre un problema de tamaño u orden n, cada nueva ejecución recurrente del mismo se planteará sobre problemas de igual naturaleza que el original, pero un tamaño menor de n. De esta forma, al ir reduciendo progresivamente la complejidad del problema a resolver, se llegará a un momento en que su resolución sea lo más simple, lo más trivial, o al menos suficientemente manejable para resolverlo de una forma no recursiva. Esta situación diremos que estamos ante un caso base de recursividad. Las claves para construir un subprograma recurrente son: cada llamada recurrente deberá definir sobre un problema de menor complejidad, algo más fácil de resolver. Ha de existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita. El caso donde no hay recursividad se llama caso base. ¿Ya? Ahí, en ese caso base no hay recursividad. En la programación recursiva, al crear una subrutina recursiva, requiere principalmente la definición de un caso base. Y entonces definir reglas para subdividir casos más complejos en el caso base. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se reduzca de forma que al final llegue al caso base. Algunos expertos clasifican la recursión como generativa o bien estructural. La distinción se hace según de dónde provengan los datos con los que trabaja la subrutina. Si los datos proceden de una estructura de datos similar a una lista, entonces se dice que es una subrutina estructuralmente recursiva. En caso contrario, se dice que es generativamente recursiva si es, por ejemplo, un número, o si es una cadena, o si es un booleano. Muchos algoritmos populares generan una nueva cantidad de datos a partir de los datos aportados y recurren a partir de ahí. HTDP, How to Design Program, o cómo diseñar programas, se refiere a esta variante como recursión generativa. Ejemplos de recursión generativa incluyen lo que son tratamiento de números como máximo común divisor, quizor, búsqueda binaria, merisor, método de Newton, fractales, integración adaptativa, etc. Bien, entonces tenemos, para hacer recursividad, el principio de inducción completa. Esto se lleva en estructura discreta, no en álgebra 1. En matemáticas, la inducción es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de una variable n,
para que toma una infinidad de valores enteros. En términos simples, la inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento. Dado un número entero A que tiene una propiedad P, y el hecho de que si hasta cualquier número n con propiedad P aplique n más 1, también la tiene, entonces todos los números enteros a partir de A tienen la propiedad P. La demostración está basada en el axioma denominado principio de inducción matemática. La inducción matemática demuestra que podemos subir tan alto como querramos en una escalera si demostramos que podemos subir el primer peldaño. Ese viene a ser el caso base, y que desde cada peldaño podemos subir al paso siguiente, ¿no? Al siguiente paso. Entonces eso sería el paso inductivo. Bien, tenemos entonces esta definición del principio de inducción completa. Del primer principio dice, sea n, S de n, una proposición sobre números enteros para n perteneciente a los números naturales, y supongamos que n sub 0 es verdadero para algún entero de n sub 0, S de n sub 0 es verdadero para un entero n sub 0, si para todos los enteros k con k mayor a n sub 0, S de k implica que también S de k más 1 es verdadera, entonces S de n es verdadera para todos los enteros n mayores o iguales que n sub 0, ¿no? Eso nos dice el primer principio de inducción matemática. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un caso base inicial y que hay un paso inductivo uno por uno hasta llegar al caso base, ¿no? Entonces, como se da esta situación, se cumple el primer principio de inducción matemática. Entonces tenemos que si llamamos a P de n a una proposición donde n es el rango, base se demuestra que P de 1 es cierta. Esto es el primer valor que cumple con la proposición indicado de la inducción, iniciación de la inducción, ¿no? Entonces, caso base es el P sub 1. Y tenemos el paso inductivo que demuestra que si P de n es cierta, entonces por hipótesis inductiva decimos que P de n más 1 también lo es cierta. Y esto sin condición sobre el entero natural n. Esta es la relación de inducción indicando cómo n induce a n más 1. Y luego demostrado esto, concluimos por inducción que P de n es cierto para todo número natural n. La inducción puede empezar por otro término que no sea P de 1, digamos P de n sub 0. Entonces P de n será válido para el número n sub 0, es decir, para todo natural n mayor a n sub 0. El segundo principio nos dice que si sea S de n una afirmación sobre enteros n perteneciente a los naturales, y suponiendo que Sn sub 0 es verdadera para un entero n sub 0, si S de n sub 0, Sn sub 0 más 1, así hasta S de k implica que S de k más 1 para k mayor o igual a 0, entonces S sub n es verdadera para todos los enteros n mayor a n más 1. ¿Qué significa acá? La diferencia acá es bastante similar, pero aquí el paso inductivo, en vez de ser de un elemento, puede ser de un incrementador de cada elemento. Aquí tenemos un caso distinto, en el segundo principio de inducción completa, y un caso distinto, diferente, de 0 o 1. En el primer principio de inducción completa, casi siempre el caso base, que es el más utilizado, casi siempre el caso base va a ser 0 o va a ser 1. En cambio, acá en el segundo principio de inducción completa, tenemos que el caso base distinto es de 0 a 1. Si se desea demostrar una afirmación, no para todos los números naturales, sino para números n mayores o iguales a un cierto número b, entonces demuestra por inducción que, mostrando que la afirmación es válida cuando n vale igual a b, demostrando que si la afirmación es válida para algunos n mayor a 0, mayor a b, entonces la misma declaración es válida para n más 1, ¿no? El caso base ya no es 0 ni 1. Esto puede hacerse para demostrar, por ejemplo, que 2 a la n es mayor o igual a n más 5, pero a partir de n mayor o igual a 3.
De esta manera se puede probar que alguna declaración PDN es válida para todos los n mayor o igual a 1 o incluso para los n mayor o igual a menos 5. Esta forma de inducción matemática en realidad es un caso especial de la forma anterior, porque si la declaración es probar PDN, entonces probarla con estas dos reglas equivale a mostrar una P' de n más p en vez de n más 1 para todos los números naturales n, con un caso base de inducción que puede ser 0. Bien, tenemos otras variantes, tenemos inducción con más de un contador, de centro infinito, y también tenemos inducción fuerte. Bien, vamos a ver algunos algoritmos utilizando el primer principio de inducción, los números con cadenas o con vectores, y el segundo principio de inducción yo creo que lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer, por ejemplo, el contador de dígitos, ¿no? El contador de dígitos, ¿qué nos hace? Por ejemplo, si yo tengo de entrada este número, como salida me va a dar 3. Si yo tengo de entrada este de acá, como salida me va a dar este de acá, ¿no? Entonces, vamos a contar cuántos dígitos tiene el número. Entonces, ¿cuál es el caso base? El caso base es un solo dígito. Significa entre 0 y 9, ¿no? En otras palabras, significa menor a 10 y mayor a menos 1, ¿no? El número está en ese rango, ahí ya solo tiene un dígito. Bien, entonces lo vamos a hacer de forma recursiva. Vamos a tener un contar dígito recursivo. Lo que recibe es un número y va a devolver dígito. Entonces, si el n es mayor a menos 1 y n es menor a 10, creo que solo hay un dígito, entonces return 1, solo tengo un dígito. Caso contrario, ¿qué voy a hacer? Voy a desgastar el número n, es decir, que le voy a decir mi resultado va a ser un dígito más el contar dígitos recursivos de n división entero 10. ¿No? Aquí lo que le voy a decir al usuario, el programa principal, tiene un número, este lo voy a hacer, voy a sacar su valor absoluto. Por ahí, este es el valor absoluto del número, este va a ser el número procesado. Acá, ese es solamente. Entonces voy a llamar al contador de dígitos recursivo, igual a contar dígitos recursivos de NTR. Entonces voy a decir la cantidad de dígitos de NRO es acá, de dígitos recursivos. Vamos a probarlo a ver si funciona. Por ejemplo, el 345
Tiene 3 dígitos. Bien. Y por ejemplo, el menos 21, 23, 4 tiene 5 dígitos, ¿no? Muy bien, acá me dice el resultado. Tiren una chequeada al código. Ya, mírenlo. Ingeniero, no logro entender a qué se refiere con el CDR igual al contar dígitos recursivos NPR. ¿Qué está haciendo ahí? Solamente ya lo llaman, ¿no? Este de acá es el programa principal. Aquí es tu programa en sí. Este es tu programa. Y acá está llamando a una subrutina que es un algoritmo recursivo, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Podría explicarnos un poco más sobre el algoritmo recursivo en esta parte, por favor, ingeniero? Bueno, primero tenés que pillar un caso base. ¿Cuándo ya no va a ser recursivo? Cuando esté entre 0 y 9, ¿no? Es decir, que sea mayor a -1 y sea menor a 10. Este yo puedo poner mayor o igual a 0 y menor o igual a 9, también sirve. Y ahí, si están entre ese rango, su resultado va a ser 1, porque el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 solo tienen un dígito. Caso contrario, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser 1 del último dígito más, le llamamos otra vez al algoritmo, pero sin el último dígito aquí desgastándolo, ¿no? Este es el paso inductivo y este es el caso base. Entonces, ingeniero, aquí estaría entrando a este subproceso el número completo, no número por número, ¿no? Para como un contador o algo así. No, entra el número completo y después ahí adentro se va desgastando, llamándose a sí mismo.
Ingeniero, disculpe, no sé si podría ser posible, pero no logro entender el procedimiento del subproceso. No sé si podríamos hacerlo en papel o algo así más detalladamente. No, no sé, te voy a hacer otro ejercicio, pero es complicado de entender, ¿no? Pero bueno, puedo hacer algo. ¿Cómo te podría decir? Por ejemplo, vos querés contar eh, la cantidad de pelotas. Es Entonces, como que entra en un problema más chiquito cada vez, ¿no? más o menos. Vos querés contar la cantidad de pelotas, pero vos solo sabés contar una. Entonces vos contás una y después a otra persona le pasás sin esa una. Esa solo sabe contar una. Y entonces le pasas a otra persona que solo sabe contar una. Y esa le pasa, es lo que queda a otra persona que solo sabe contar una. Y esa le pasa a otra persona que solo sabe contar una y este viene a ser mi caso base porque no hay más. Siempre el caso base o es 0 o es 1. En el caso de nosotros es 1 porque estamos hablando de un dígito en ese sentido del 1, no que sea el número 1. Entonces suman todo lo que contaron y da 5, ¿no? Que son las pelotas que tenemos. Esa sería la explicación. Ya, vamos a hacer otra cosa. A ver, vamos a... Ingeniero, puede que me equivoque, pero en este caso entonces la función estaría contando las veces que se llama a la función. ¿O me Claro, en equivoco? este caso sí. En este caso sí. Su programa está contando las veces que se ha llamado entonces a él mismo. ¿Sí? Ah, vale, 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 vale. Ahora sí. Ya. Se llama cada vez con un dígito, ¿no? Bien, vamos a hacer otro. Por ejemplo, un invertir recursivo. Yo tengo de entrada cualquiera. Es salida que tiene que dar eso, ¿no? ¿Cómo es lo que yo lo haría? Ya, lo que yo haría sería sacar el último número, ponerlo al principio, lo multiplicaría por 10 con el resto de los valores, ¿no? Y mi caso base sería que me quede un solo número. En ese caso yo devolvería solo el número nada más, ¿no? Entonces, bien, tenemos acá, ¿ves? Invertir recursivo. Tengo un número n. ¿Y cuál es el caso base? Si el número es mayor o igual a 0, y además el número es menor o igual a 9, que es lo mismo que el otro caso base, pero estoy utilizando el menor o igual, por lo tanto mi rango va a 0, 9, y no utilizo menor mayor, que en ese caso sin el igual iba de menos 1 a 10, estoy haciendo el mismo condición de caso base, ¿no? Significa un dígito. Entonces aquí simplemente yo devuelvo el número n, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Caso contrario. Yo lo que voy a sacar es el último dígito. El último dígito va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el número módulo 10, ¿no? El residuo. Y de ahí yo voy a devolver ese último dígito, que lo voy a multiplicar por 10 y le voy a sumar, invertir recursivo, pero con un dígito menos, ¿no? A ver.
Vamos a ver. No creo que funcione. Hay una cosa más que hay que hacer, pero vamos a probar. Pero no lo estoy llamando. Bueno, aquí tengo mi programa principal. Y le digo un número. Denme un número a invertir. Y voy a sacar número en valor absoluto para que no falle el algoritmo. Entonces después, ay. Sí, el número es mayor o igual a 0. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a imprimir el número invertido. Invertido es, y acá le voy a añadir como string la llamada a invertir recursivo el número 1, ¿no? Si es mayor o igual a 0. Si es negativo, entonces el número recursivo también tiene que ser negativo, entonces voy a imprimir el número invertido es, y acá lo que yo voy a hacer es multiplicar por -1 el resultado de invertir recursivo de num, pero en valor absoluto, y todo esto lo voy a convertir a string para que esté paréntesis y demás. Falta uno. Ya. Sí. Entonces vamos a ver, no va a funcionar esto. A ver, vamos a 2, 3, 3, 4, 5. Sabía que no iba a funcionar. A ver, bien, caso base está bien, y lo único que está bien ahorita. Y vamos a ver, tenemos que empujarlo, pero cada vez el invertir recursivo tiene que empujar un número más. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que lo empuje? Porque si multiplicamos por 10 solo empuja para una posición. Queremos que empuje para todas las posiciones. Déjenme pensar un rato.
Bien, vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos el último dígito, tenemos el número restante, va a ser n dividido entre 10. Y entonces yo voy a utilizar este de acá, el contar dígitos recursivo. Acá voy a ver los dígitos tienen este número restante, ¿no? Número de dígitos restante. Entonces eso me va a dar la cantidad de dígitos que tiene y después voy a tener la potencia restante, va a ser igual a 10 elevado al número de dígitos restante. Esa es mi potencia. Le va a ser el último dígito por la potencia. Así, vamos a probar. Número a invertir. 23, 34, 5. Ese número invertido es 5, 4, 3, 3. Allá. Vaya en el caso base. Bien. Entonces, si no es eso, vamos a darle potencia por 10, potencia por 10. Ya. Siempre le estoy dando una potencia por 10. Y si es que es 10 a la 1, si tengo... ya. Este es el número reducido. Ahora. Bien. Entonces aquí tenemos el invertir recursivo que utiliza el contar dígitos recursivo. Tienen una mirada.
Se puede hacer de una forma más sencilla un poco. Vamos a todo esto yo utilizar el len, el número, pero como este número es entero lo tengo que llevar a string para poder utilizar la función len y voy a dar el mismo resultado. 2, 4, 3, 4, 3, 2, ¿no? No parece el mismo número, está parecido. Vamos a poner otro. 17. Sale eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya no necesito este de acá. Y acá, en vez de utilizar tanto código, puedo decir directamente así, ¿no? Este modito lo puedo reemplazar por este. Y la potencia sí va a ser igual al este de aquí. Entonces yo lo voy a multiplicar por la potencia que es 10 elevado, ¿qué? 10 elevado, este de acá, al len str de 1 sobre 10. Y el otro va a ser n sobre 10. Código corto. Y si lo ejecutamos, ¿no? Es así más sencillo el programa.
Bien, vamos a hacer algo con cadena. Vamos a hacer algo sencillísimo. Invertir cadena. Estamos haciendo con el primer principio de inducción, por eso son algoritmos que tienen un caso base entre 0 y 1, de alguna forma. Ya sea en valor, ya sea en tamaño, ya sea en cantidad de dígitos. Entonces vamos a hacer invertir cadena. Si tengo de entrada todo mundo, mi salida va a ser O de N U M A L. Se voy a hacer un def, invertir recursivo, que lo que recibe es una cadena. ¿Qué va a hacer? Si el tamaño, si el tamaño de la cadena es menor o igual a 1, que diga 0 o 1, yo lo que devuelvo es la cadena. Caso contrario, ¿qué es lo que devuelvo? Devuelvo lo que está a lo último, lo quiero al principio, entonces eso es cat en la posición de su tamaño menos 1 más el invertir cadena sin ese último, entonces va a ser desde la posición desde el inicio hasta el tamaño de la cadena, pero le voy a quitar menos 2. Ya no le voy a incluir ni el último ni el penúltimo. También podría decir directamente menos 2. Si digo menos 1, no incluye el último carácter. Menos 1, ¿no? Sí, menos 1. Sí. Entonces, el programa principal, le digo al usuario, ingrese una cadena para invertirla, y después lo que yo hago es un print la cadena invertida es, y acá voy a tener invertir caso recursivo de quitarlo, y si digo hola mundo, sale la cadena invertida, ¿no? Como hemos dicho. Tienen una mirada, me preguntan, a ver.
Bien, vamos a hacer uno que, dado un carácter, encuentre la posición de ese carácter. Si bien hay una, ya hay algo en Python que se llama index, vamos a hacer nosotros nuestra propia función. Entonces aquí tenemos de entrada, por ejemplo, hola mundo, ¿ya? Y la salida, tenemos que tener otro más. Por ejemplo, hola L. Salida, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, 1, 2. Va a ser la salida 2, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si es que me pone la misma entrada, pero con otra Z? No me pone, por ejemplo, la J que no hay. Entonces me va a dar -1. Bien. Entonces voy a tener buscar posición, recibir la cadena y va a recibir un carácter. Entonces, si es que la longitud de la cadena es 0, se va a retornar -1. Caso contrario, es lo que voy a hacer. Voy a preguntar si es que la cadena en la última posición, es decir, en su longitud de la cadena -1, si en su última posición es igual al carácter que se me ha pasado. Si es que eso es verdad, yo voy a retornar la posición esta, ¿no? La longitud de la cadena -1. Al contrario, voy a llamar al buscar posición pero ahora la cadena se le va a quitar el último carácter. Entonces va a ser, no va a ir hasta la longitud de la cadena, sino, como en el anterior caso, 1 menos. Acá voy a llamar, voy a decir al usuario en el programa principal, ingrese una cadena, luego voy a sacar, voy a decir, voy a hacer un while true, voy a decir car, ingrese un carácter, aquí voy a controlar si el tamaño del carácter es 1, recién es válido, entonces ahí voy a salir recién el bucle infinito. Ya tengo mi cadena, ya tengo mi cadena, ya tengo mi carácter, entonces voy a tener mi posición, va a ser igual al buscar posición, cadena, carácter, y ese lo voy a imprimir. Bien, vamos a probar. Tenemos, bueno, hola mundo, y si le pongo la L, sale el nombre. Claro, está mal.
Ahora sí. Y acá le voy a poner un punto y acá también. Hola mundo, L, dice que está en la posición 2. Ahora, ¿qué pasa si le pongo en la J, por ejemplo? Hola mundo, pongo la J, y sale -1 porque no. Aquí hay una cosa, ya siempre va a pillar la última posición. Por ejemplo, aquí, si yo le pongo la O como parámetro, me va a dar el valor de 9, ¿no? Entonces yo le pongo hola mundo, hola O, me da 9, ¿no? Que está buscando de atrás para adelante, ¿no? Entonces, como yo podría hacer que controle eso, lo que puedo decir es lo siguiente. Sí, ya, sí, buscar posición es mayor o igual a 0, significa que hay, entonces que retorne S, ¿no? Pero eso sería acá. Vale, va a retornar. Y en caso contrario, va a ser eso. Así. Ahora sí vamos a buscar el primero. Entonces si yo pongo hola mundo y la O, me va a buscar el 1 en vez del 9, ¿no? Entonces aquí le pongo hola mundo, la O, y me sale el 1, que es que quiero. Si van a mirar el código y si algo no se entiende me preguntan.
Ingeniero, con este nuevo código, al momento de buscar el carácter, estaría contando de atrás para adelante, ¿no? Siempre ha contado de atrás para adelante. Siempre estaba por el último, fíjese. Pero aquí en esta partecita, antes solamente, si lo pillaba el último, ese lo devolvía. Pero ahora está viendo si es que, sin considerar el último, que sabemos que es igual al carácter, en una posición anterior, porque ya no estoy considerando el último elemento de la cadena, me da un resultado mayor o igual a cero, es decir, que existe, entonces yo devuelvo eso. Caso contrario, solo devuelvo el último porque no hay ya más atrás. Más, por ejemplo, en el caso de O, ¿no? El caso de O lo pilló aquí al final, es 9, y se venía por acá y lo devolvía. Pero sin embargo acá hay el primer 9 y normalmente los programas siempre buscan la primera posición o la última. Entonces por eso es que hago esta condicional que digo, si considerando uno menos existe, es decir, su posición es mayor o igual a 0, entonces que devuelve ese considerando uno menos. Caso contrario, que devuelva solamente el último porque no hay atrás nada más. Ingeniero, una pregunta. Cuando ingresa los valores a este subproceso, ¿va ingresando al subproceso como un while o todo el tipo como while se realiza dentro del subproceso? No sé si me deja entender. Ya. Este es el programa principal. Primero pide la cadena y después pide el carácter, pero aquí simplemente en este while nos aseguramos que su tamaño sea 1, porque si no, no es un carácter. Como en Python no existe el tipo de dato carácter, sino es el tipo de dato cadena. Decimos que si una cadena tiene solo un carácter y por lo menos un carácter, o sea que su longitud sea igual a 1, ese es un carácter. Y de ahí de obtener la cadena y el carácter, recién yo lo llamo a la función recursiva.
Ya aquí se encarga de hacer lo que le dé la gana para obtener la posición. Allá, entonces todo, digamos, el recorrido que hace para encontrar la posición de la letra sería adentro del subproceso. No es como que entra, sale y vuelve a entrar y sale y vuelve a entrar y sale. Todo lo haría adentro. Y una vez Todo lo terminado hace. todo, sale Sí, sí. el resultado final, ¿sí? Se llama a sí mismo, se llama a sí mismo, se llama a sí mismo, siempre recursivo. Allá, Nunca entonces vuelve a ese return que ponemos aquí en el subproceso es llamándose a sí mismo cada rato. cada rato, con un dato menos. Entonces cuando llamamos a buscar posición, vuelves desde el principio y se realiza toda la operación asignada, Sí, ¿cierto? sí, hasta que llegue al caso base o se cumpla este, que se puede decir como un segundo caso base, ¿no? Y saldría cuando la longitud de la cadena vendría a ser 0 o cuando Cuando la longitud de la cadena es 0 es un caso, y el otro caso es cuando el último carácter sea igual al carácter que se le ha pasado. Ahí devuelve este, es el segundo caso. Los otros casos, el paso recursivo es cuando no es igual al carácter, entonces llamo a la misma función con un carácter menos, o si es igual al carácter, el último carácter, pero hay otro carácter más atrás que también tiene una posición que no es menos 1, ¿no? Entonces esos serían los casos para salir. allá, entonces el resultado final que está botando el programa cuando nos dice, ¿no ves? La posición vendría a ser el return que tiene el else, el que no se vuelva a llamar a sí mismo. Ese vendría a ser el resultado final. Este o este. Siempre son Una, esos tres. allá, allá. Es una llamada no recursiva al resultado final. Y ese post de al final estaría llamando al subproceso y enviándole los valores de cadena y carácter, ¿no? Solamente hace eso. Sí, solo la llamada de su proceso no. Y Y se que le lo puede importa. haber llamado directamente sin tener que asignarle una variable o siempre tiene que asignársela una nueva variable. Se lo puede hacer. Sí, siempre y cuando no haya combinación, ¿no? Porque esto es, estos son números, y si querés poner la posición es, ahí tenés que convertir esto a string, ¿no? Entonces, como no hay combinación, se puede así llamar directamente. Se lo ejecuta. Hola mundo. Y la J sale -1 porque no hay. Hola mundo. Y la L sale el 2 de su posición. Y hola mundo y la O sale el 1. Se puede también, se puede utilizar una variable.
Bien, jóvenes, vamos a hacer un último ejercicio por hoy. Y este video traten de chequearlo. Después vamos a hacer otra clase del segundo principio de inducción, que este es más, no necesariamente hallar la posición 0 o la posición 1, un carácter o un tamaño de 1 o 0. Por ejemplo, este es para cierto tipo de algoritmo, el primer principio de inducción. El segundo principio de inducción son para otros casos. Entonces sirve cualquier tipo, para cualquier tipo de algoritmo, ¿no? Y se utiliza el concepto de máscara también para enmascarar un algoritmo no recursivo en un algoritmo recursivo. Y vamos a hacer uno más siguiendo el primer principio de inducción. Vamos a ver, por ejemplo, encontrar el mayor valor de un vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector que tiene los siguientes elementos, no sé cuál va a ser mi salida. Mi salida va a ser el 3, ¿no? Que es el elemento más alto de todos esos valores. Entonces, primero voy a hacer un cargar vector. Y lo puedo hacer recursivo o lo puedo hacer normal. Entonces, bueno, voy a hacer un def cargar vector. Recibe un b y recibe un n. Voy a decir if n es 1. Entonces lo que le voy a decir es que el vector, bueno, le voy a decir un dato, le voy a poner un dato es igual a 0, n es igual a 0, que es menor o igual a 0, voy a hacer un return, va a salir del código. Caso contrario, será como es si n, voy a pedir un dato, acá ese dato lo voy a colocar el vector en la posición n, voy a asignar el dato, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es al cargar el vector, voy a alzar el vector y n menos 1, ¿sí? Sucesivamente hasta que n sea 0 o un número menor, entonces no va a devolver nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a devolver? En este caso va a devolver el vector. ¿Ya? Entonces acá el vector se le va a asignar al cargar el vector, no, mejor vamos a hacer return cargar el vector. Entonces yo voy a decir al usuario en input deme la cantidad de datos del vector y acá voy a llamar a cargar vector con vector vacío y voy a llamar con número n y eso lo voy a devolver a un vector. Se puede llamar b igual porque este ya es el programa principal. Y acá se le va a imprimir. Solamente estoy cargando ahorita el vector. Lo voy a ejecutar. Que lo voy a dar así porque no quiero ejecutar ese, sino prueba 1. Quiero
tres elementos, el 2, fuera del range, ¿no? Entonces yo le puedo poner el punto y mandarle un X range de sale error. Ya, ok. Hicimos raro. Ahora sí. Vamos a probar otra vez. 3. ¿No? 29 soporta. No, lo está queriendo crear. Ingeniero, creo que para poder definir un vector y trabajar en el subproceso hay que definirlo en el programa principal. Por ejemplo, B es igual a y el vector vacío. Entonces eso automáticamente usted le pone B en la posición en igual a dato y se va a ir poniendo el valor, me parece. No sé si estoy bien. No. Vamos a ver. Por ejemplo, un vector vacío que está así vacío, ¿no? Entonces yo se le paso. El mismo error. 3, 2, ¿ve? Porque me da, lo que tengo que hacer es crear un vector. Tengo que crear un vector, pero de elementos vacíos. Entonces, punto, ¿qué puedo tener? A ver. Copy clear sort con insert no reverse. Not. Ya. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a pasar un vector vacío. Y haría esto. Tengo el dato, entonces le voy a dar que sea b.happens. Pero esto lo que hace es ponerlo al final. Y yo lo que quiero es ponerlo al principio. Si yo lo hago así, esto funciona, pero no como yo quisiera. Yo quiero 3 elementos y pongo el primer dato, el segundo dato, el tercer dato. Y me lo pone. ¿No está bien? Está bien. Ya. Lo añadió bien. No sé qué estaba pensando. Bien, ya lo añadí el vector. Ya tengo el vector, ahora lo que yo quiero es encontrar el mayor del vector. Entonces ya tengo el vector en B. Ya está ahí. Entonces voy a crear otro procedimiento. Ahí tengo que cargar el vector recursivo. Para variar. Entonces ya a obtener eso, en su programa se va a llamar encontrar mayor recursivo. ¿Sirve? ¿Y qué va a pasar? Si la longitud del vector es igual a 0, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Porque no debería. ¿Qué pasa si es que el vector tiene 0? Entonces pues no, el mayor no existe. Pero si ponemos un -1, ¿qué tal si el -1 sí existe? Y no es el mayor, ¿no? Tenemos ahí un problema de definición de caso base. Bueno, vamos a asumir que siempre hay valor.
Entonces aquí lo que yo voy a hacer en while true, y si es mayor o igual a 1, significa que por lo menos hay un elemento, entonces voy a hacer el break, ¿no? Si es que me pone 0, menos 1, cualquier cosa, no lo van a considerar esa cantidad. Entonces ya. Entonces el caso base va a ser que haya un elemento, y en ese caso el mayor va a ser solo ese elemento que existe, ¿no? En la posición 0. Caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Es decir, si el vector en la posición de su tamaño, menos 1, es mayor que ¿qué? Este, pero sin considerar el último elemento, es decir, que va a ir desde la posición inicial hasta la posición menos 1. Si es que ese es mayor, entonces voy a devolver este valor. Caso contrario, voy a devolver el mayor que está más atrás. Vamos a probar. Tengo aquí el caso de ejemplo. Son 2, 4, 6. El primer elemento es 1, el segundo elemento es menos 4, el tercero es 6, 2, el otro es menos 7, el otro 2, y el otro es 3. El mayor es 3. Claro, pero ¿dónde lo llamo? No lo llamo nunca. Entonces acá voy a encontrar el mayor, hacer encontrar mayor recursivo de B, y voy a imprimir el mayor es, acá le voy a imprimir el str de mayo, ¿no? Así, vamos a ver. ¿Cuántos era? 2, 4, 6 elementos. Menos 1, menos 4, 2, menos 7, 2 y 3. Ajá. Errores. Dice que no puede encontrar el mayor entre no type. Claro que no puede encontrar porque. ¿Por qué, verdad? No está queriendo agarrar el tipo de dato. Dice que este no sabe de qué tipo de dato es. Pues este de acá es de tipo entero. Voy a llamar así. Vamos a hacer una prueba con un número pequeño. Pero no me dice. Ya. Si la longitud del vector es 0, pero si la longitud del vector es 1, entonces yo devuelvo el vector en la posición 0, obviamente. ¿Qué pasa si hago eso, no? Si solo tengo un elemento, ese es 3, está bien ahí. Cuando hace la comparativa, ajá, es lo que aquí me está fallando. Entonces aquí este lo voy a convertir en entero. Y aquí, claro, no me dice, necesito convertir en entero. No tengo retorno, no viene nada. Ahora sí, 6, 1, menos 4, 2, menos 7, 2 y 3. El mayor es 3. Ya está, ¿no? Entonces aquí, y la más chequeada a los procesos recursivos, me dicen cualquier consulta.
Bien, hay un minuto para que vean el programa principal. Bueno, como han visto, pensar recursivo es muy diferente. Hay que estar un poco loco. Ya es diferente, ¿no? A una programación estructurada normal. Se puede decir que lo que sirve es que es un código más rápido y sirve también para engañar a los programadores novatos, ¿no? Porque ven un código que parece que no hace nada, ¿no? Porque se llama a sí mismo, entonces pareciera que no funciona, ¿no? Entonces es cuestión de práctica y tiempo poder entender. Este es el más fácil, el primer principio, porque siempre busca un caso base de 0 o 1, ¿no? Ya sea en cantidad o ya sea en valor. El día jueves vamos a hacer el segundo principio, que ese todavía más local. Ese da cualquier cosa como caso base, ¿no? Entonces sirve para cualquier problema. Ya, entonces el código es todavía más raro de lo que hemos visto ahora, ¿no? Bien, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta Disculpe, luego, ingeniero. ¿creo que se puede dar más tiempo para presentar el práctico 1? Por lo menos hasta el martes. Sí, ingeniero. No, está el práctico. Ustedes pueden presentarlo después hasta 31 de diciembre, ¿ya? Así que para que valga toda la nota es hasta su fecha. Después pueden presentarlo, vale 51%. ¿Ya? Y bueno, eso es todo. Vamos a la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.